Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 18, versos 19 al 42. Anás interroga a Jesús. Pedro niega a Jesús y el Señor ante Pilato. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he hecho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? Pedro lo negó diciendo: No lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el patio, pues de lo contrario, faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de la Pascua. Por eso, Pilato salió a hablarles. Les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Lléveselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en la que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: A ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Anás interroga a Jesús. En este evangelio se describe la interrogación que enfrentó Jesús
Durante la noche de ser entregado por Judas, se presentó a una audiencia previa de condenación ante Anás, el sumo sacerdote, para luego ser llevado ante Caifás y todo el Sanedrín. Los líderes religiosos sabían que no tenían de qué acusar a Jesús, por lo que acumularon evidencias en su contra mediante el uso de testigos falsos. Jesús se sometió a esta clase de humillación. Se entregó para morir por el pecado de cada uno de nosotros. Sin embargo, Él usó interrogantes como ¿por qué me golpeas?, para confrontar sus acusaciones ilegales y contrarias a la ley mosaica. Los alguaciles no tenían ningún testimonio de que Él hubiera actuado mal, y aún así le golpearon. Ellos infringieron la ley, porque ningún juicio debía comenzar ni terminar de noche. Tampoco debían golpear a un prisionero que aún no había sido declarado culpable. A pesar de que no somos como los líderes religiosos, muchas veces hemos negado que Cristo es el Señor en aspectos muy vitales de nuestras vidas, o hemos mantenido en secreto nuestra identidad como creyentes en tiempos de prisión. No existen motivos para no creer en Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Él declaró públicamente la verdad sobre el amor del Padre hacia nosotros. De esta misma manera debemos declarar nuestra fe ante los hombres, sin temor a las falsas acusaciones, porque con Cristo somos más que vencedores. Pedro niega a Jesús. Este hecho cumplió las palabras que Jesús dijo a Pedro después que él prometiese que jamás lo negaría. Después del arresto de Jesús, Pedro se sentía confundido de la verdadera personalidad del Señor, porque fue arrestado como un hombre pecador, aunque no lo merecía. Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote. Este lugar era un palacio con muros exteriores. En el patio, siervos y soldados buscaban calentarse alrededor del fuego. Ellos, al ver a Pedro, lo cuestionaron de ser un seguidor de Jesús, por lo que Pedro lo negó 2 veces antes de que cantara el gallo. La primera vez actuó confuso y trató de desviar el tema. La segunda vez volvió a negarlo ante los siervos del sumo sacerdote. Luego de estas acciones, Pedro sintió remordimiento y se puso a llorar amargamente, no solo por aceptar que negó a su Señor, sino también porque dio la espalda a un amigo quien estuvo junto a él por 3 años, enseñándole el verdadero amor hacia los demás. Pedro reconoció haberle fallado a Jesús y se arrepintió de corazón. Esta experiencia lo ayudó a formar su carácter como líder. Este evangelio nos enseña que debemos estar atentos a nuestras debilidades, porque en cualquier momento nos harán tener una mala experiencia con la persona que amamos. Si fallamos, recordaremos que Cristo Jesús es nuestro fiel amigo. Y si nos arrepentimos de corazón, Él siempre perdonará nuestras ofensas. Jesús ante Pilato. Pretorio es una palabra griega usada en los evangelios para describir la residencia temporaria del procurador en Jerusalén durante su estadía en esa ciudad. Fue en este edificio donde se llevó a cabo el juicio de Jesús ante Pilato. Pilato era el gobernador romano de Judea, región donde estaba Jerusalén. Él hostigaba a los judíos, tomó el dinero del templo y afrentó la religión judía al traer a la ciudad imágenes imperiales. Según la ley judía, entrar en la casa de un gentil convertía al judío
en una persona ceremonialmente contaminada y como resultado no podía participar del culto en el templo ni celebrar las fiestas, por temor a contaminarse. Los judíos permanecieron fuera del edificio, respetando los requisitos ceremoniales de su religión, mientras que en su corazón guardaban homicidio y traición. Los romanos les quitaron a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, por lo cual tenían que sentenciarlos los romanos. Sin embargo, los judíos querían que crucificaran a Jesús. Esperaban persuadir al pueblo de que Jesús estaba bajo maldición y no bajo la bendición de Dios. Por tanto, inventaron acusaciones contra Jesús para llevarlo ante Pilato, porque para él la blasfemia no tenía ninguna importancia, pero sí la evasión de impuesto, la traición y el terrorismo. Jesús no respondió la pregunta de Pilato, porque él sabía que había llegado el tiempo de dar su vida a fin de salvar al mundo, y por ende no tenía motivos para prolongar el juicio, ni intentar salvarse. Jesús una vez más nos mostró ser ejemplo de paz, de obediencia y confianza en Dios. Nadie puede detener su plan aquí en la tierra. Gracias a su obra redentora en la cruz, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Pilato interroga a Jesús en calidad de gobernador romano. Su intención era conocer si Jesús estaba estableciendo un gobierno rebelde. Pero los judíos usaban la palabra rey para identificarlo como un gobernante religioso, aunque no fuera así. Israel era una nación cautiva, bajo el poderío del imperio romano. Por ende, usaban sus acusaciones para sembrar la idea de que Jesús era un rey amenazante para Roma. Pilato quiso liberar a Jesús de la muerte, haciendo que otros se encargaran de esa responsabilidad. Trató de encontrar una vía de escape para liberar a Jesús, dando la orden para que lo golpearan y luego lo soltaran. También trató de apelar directamente a la simpatía de los acusadores, pero prefirió obedecer a la demanda de muerte de la multitud hacia Jesús. Cuando hacemos caso omiso a los mandatos de Dios y obedecemos al qué dirán de la gente, caemos en la injusticia. Dios promete honrar a los que actúan rectamente y no a los que buscan complacer a los demás. Barrabás formó parte de una rebelión en contra de los gobernantes romanos. Aunque cometió asesinato, los judíos lo consideraban un héroe, porque odiaban pagar impuesto a los romanos. También odiaban a Pilato, pero en esta ocasión dejaron a un lado el orgullo y pidieron un favor al gobernador de matar a Jesús. Jesús es un rey, pero un rey cuyo reino no es de este mundo. Defendió las falsas acusaciones con la verdad. Es muy triste no reconocer la verdad de Cristo en nuestros corazones, aún en los momentos de dificultad. Muchas veces el hombre se resiste a creer en la inocencia de un hombre que entregó su vida por amor a la humanidad, sin importar el dolor y el sufrimiento que debía soportar, para otorgarnos la vida eterna. Donde no hay un fundamento de la verdad, no hay base para lo que es moralmente bueno. Solo en Jesús encontramos la verdad y una conducta de obediencia total hacia nuestro Padre Celestial, la cual debemos seguir para ser llamados hijos de Dios. Oremos
conforme al Evangelio de hoy. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra. Vemos cómo padeciste por nosotros. Fuiste humillado, degradado y aún llevado frente a personas malas como lo era Pilato. Fuiste vendido y cambiado por un delincuente como lo era Barrabás. Pero nada de eso te importó. Tu amor tan perfecto fue el que te movió para salvarnos a nosotros. Saber que padeciste y pasaste todos estos sufrimientos nos enseñan a nosotros a amarte más y sobre todo a entregarte nuestra vida. Yo oro, Señor, por cada hermano y hermana que escuchan este mensaje, para que reflexionando en él, sus corazones lleguen al verdadero arrepentimiento en estos días en donde tú nos invitas para que cada uno de nosotros tengamos una conversión de corazón. Gracias te doy, Padre. Haz que tu bendición descienda sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.